Buenas noches. Bueno, yo le voy a consumir unos 30 minutos de mi tiempo, no más, porque supongo que deben estar muy cansados ya a esta altura del día, después de tanta charla y presentaciones. Yo lo que voy a hacer es... las preguntas vienen después, ¿no, María José? ¿Las preguntas vienen después? Ok. Voy a hacer una presentación de unos 30 minutos y después darle lugar a ustedes a las preguntas que quieren hacerme, ¿eh? Ojalá que me pregunten, porque me parece que hay mucho para conversar y discutir. Yo le voy a hacer una presentación donde le voy a plantear los pronósticos económicos de corto plazo que tengo para Argentina, pero antes de eso quiero contarles dónde está mi cabeza o dónde van a estar montados esos pronósticos de corto plazo que yo les voy a mostrar, ¿eh? Porque uno puede errarle con los pronósticos de corto, pero cuando los pronósticos están montados sobre un andamiaje que cierra es mucho más difícil, ¿eh? Así que lo que yo voy a hacer, insisto, es primero darles una idea de dónde viene Argentina, qué es lo que está haciendo, donde yo voy a poner los pronósticos ahí de corto plazo, ¿eh? Miren, lo que Argentina muestra en los últimos 200 años, desde que Argentina nace como nación independiente, es una gran dificultad para crecer a una tasa alta. O sea, Argentina, siendo un país de ingresos medios, debería crecer a una velocidad muy grande para algún día ser un país rico. Sin embargo, lo que muestra Argentina es una gran dificultad para esto. Fíjense ustedes, por ejemplo, si uno mira en el último siglo en particular, fíjense que Argentina ha crecido a una tasa ligeramente menor a lo que ha crecido el mundo, 2,8% por año en promedio, contra un 3,1% de todo el mundo. Piensen que adentro del mundo están los países ricos, que por definición crecen a una tasa muy baja. Cuando uno ha llegado a un nivel de riqueza como la de Estados Unidos, la de Suiza, la de Noruega, la de Australia, Nueva Zelanda, que tienen $50.000 per cápita, cuando Argentina tiene 15.000, Argentina para alcanzarlos debería crecer a una velocidad mucho mayor, y sin embargo Argentina está creciendo a una velocidad mucho menor, salvo después de grandes crisis, como fue, por ejemplo, después de la crisis 2001-2002. Fíjense que durante el periodo de Néstor Kirchner, la economía casi creció al doble de lo que creció el mundo. Esto no es de suerte nada más, sino que ocurre como consecuencia de que después de una gran crisis seguramente usted va a tener un rebote, y eso fue lo que pasó en los 4 años de presidencia de Néstor Kirchner, ¿eh? Ya después, a medida que empezó a pasar el tiempo, la economía empezó a crecer cada vez menos, y durante Cristina Kirchner, de nuevo, la economía argentina volvió a crecer por debajo del mundo. Para no hacérsela demasiado larga, créanme que el único periodo donde Argentina creció durante mucho tiempo a una velocidad muy superior, durante mucho tiempo, insisto, al mundo, fue durante la generación del 80, que hablamos de 40 años acá. ¿Y qué hizo en este periodo Argentina donde creció? ¿En el centro? Bueno, ¿acá? ¿Está bien ahí? Bueno. ¿Y qué hizo Argentina en estos 40 años donde creció bien por encima del crecimiento económico del mundo? Yo diría, primero hizo una lectura inteligente del mundo. En lugar de verlo como un enemigo, lo vio como una oportunidad. ¿Qué hizo la Argentina? Se abrió el comercio, tuvo un Estado relativamente de un tamaño razonable, sin déficit. Recuerden que Argentina, a principios del siglo XX, fue el primer país en alfabetizar a su población, ¿eh? Fue de los primeros países en el mundo donde se construyó el ferrocarril, uno de los primeros países del mundo que tuvo subte, de América Latina. Entonces, en esos años en los cuales Argentina creció a esa tasa tan alta, se hicieron cosas elementales. Tener un Estado de un tamaño razonable, sin demasiado déficit, y una economía muy abierta al mundo, al comercio. Por eso Argentina creció durante tantos años a una tasa tan alta, y mucho más alta que la tasa de crecimiento económico del mundo, ¿eh? Ahora, salvo ese periodo, Argentina después, cuando creció por encima del mundo, muy por encima del mundo,
ocurrió como consecuencia de que previamente hubo una grave crisis. O sea, Argentina, si uno mira a largo plazo, lo que muestra es una enorme dificultad para crecer a una tasa alta durante mucho tiempo. Una gran dificultad para eso. El hecho de que Argentina haya crecido durante mucho tiempo a una tasa tan inferior a la tasa de crecimiento del mundo es lo que ha provocado que Argentina haya caído tanto en el ranking mundial de ingreso per cápita. Gracias. Una manera de demostrar lo decadente que viene siendo Argentina en los últimos 80 años es la caída que Argentina ha tenido en el ranking mundial de ingreso per cápita. Los historiadores económicos del mundo han llegado a un acuerdo por el cual lo primero que tiene que ocurrirle a un país para que sea definido como no decadente es que no caiga en el ranking mundial de ingreso per cápita. O sea, si un país no cae a lo largo del tiempo en la tabla de posiciones mundial del ranking de ingreso per cápita, uno diría que es un país que no decae. Adicionalmente, si un país no tuvo caída en el ranking mundial de ingreso per cápita, habría que ver qué pasó con la pobreza. Porque bien podría ocurrir que un país suba en el ranking mundial de ingreso per cápita, pero al mismo tiempo tenga un empeoramiento de los indicadores de pobreza. Entonces uno diría, ¿qué pasó con ese país? Mejoró en el ranking mundial, mejoró en la tabla de posiciones, pero tuvo un incremento de la pobreza. No quedaría claro si ese país tuvo una decadencia o no. Luego podría uno hacer un nuevo filtro, que es ver si el país se transformó en muy desigual o no. Como que hay tres definiciones para decir si un país ha sido decadente o no a lo largo de un periodo. Bueno, les voy a decir algo. Argentina ni siquiera pasa el primer filtro para un país no decadente. Cuando uno analiza la Argentina en los últimos 70 años, en el primer filtro, el más light, el más suave, Argentina ya es un país decadente. O sea que si uno se pusiera en exquisito o en duro, ni debería analizar la pobreza en Argentina, ni debería analizar cuán desigual o igual es la distribución del ingreso en Argentina. Porque ni siquiera pasa la primera prueba de país no decadente, que es que no caiga a lo largo del tiempo en el ranking mundial de ingreso per cápita. Porque si uno analiza lo que ha pasado en Argentina en los últimos 70 años, desde mediados del siglo pasado, Argentina no ha parado de decaer o de subir, si ustedes quieren, en el ranking mundial de ingreso per cápita. A mediados del siglo XX, Argentina era un número 10, 12 en el ranking mundial de ingreso per cápita, hoy es número 53. Hemos perdido más de 40 puestos en los últimos 70 años en el ranking mundial de ingreso per cápita. Un puesto cada 3 años. Es cierto. ¿Qué ocurre desde mediados del siglo XX o cuándo comienza la decadencia? Sí, con Perón. Pero esto no es un gráfico antiperonista ni un discurso antiperonista, son simplemente datos. Lo que importa acá es que Argentina, a partir de Perón, o sea, a partir de mediados del siglo XX, ha hecho algo que le ha hecho mal. Y yo le diría en algún lugar, sigue haciendo algo que le hace mal. Y ahora yo se lo voy a contar qué es lo que hace mal. Pero lo importante de esta primera gráfica para contextuar dónde yo voy a poner los pronósticos de corto plazo es que Argentina ha hecho en los últimos 70 años algo y lo sigue haciendo con Macri que está mal. Y ese algo que ha hecho y lo sigue haciendo es lo que le ha provocado esta caída en la tabla de posiciones a nivel mundial. Pero no solo se trata de una caída en el ranking mundial de ingreso per cápita. Si uno pone como el comienzo de la decadencia, mediados de los 70, del siglo pasado, 1945, unos 30 años después, en 1975, luego de 30 años de perder posiciones en el ranking mundial de ingreso per cápita, Argentina empezó a tener otro problema, además de una caída en el ranking mundial de ingreso per cápita, que es niveles de pobreza estrafalarios. Argentina hace casi 40 años
que tiene niveles de pobreza de 30% anual. No es un problema de Macri solamente la pobreza, como algunos nos quieren hacer creer. Que el problema de la pobreza comienza con Macri. Lamentablemente Argentina, desde mediados de los 70, 30 años después que comenzara su decadencia, empezó a ya tener niveles de pobreza muy alarmantes, como estos que están acá. 30% en promedio por año, con picos del 47% como en la hiperinflación o del 54% como en la crisis 2002. De la mano de la pobreza ha venido la pobreza extrema, que son lo que se llaman miserables. Literalmente se llaman así, según los especialistas en pobreza. Y de la mano de la pobreza y de la mano de la pobreza extrema o miserables, ¿qué vino? La droga y la inseguridad. Entonces, si bien la decadencia argentina comienza de una manera poco palpable, inocua si ustedes quieren, en cuanto a que es una caída en una tabla de posiciones, cuidado que en los últimos 40 años ya esto se ha empezado a poner algo espeso. Porque tenemos pobreza extrema, gente que se muere de hambre, alta inseguridad y altos niveles de drogadicción. Y Argentina, ¿qué es lo que ha estado haciendo económicamente hablando para generar esta decadencia que arranca como una simple caída en el ranking mundial de ingreso per cápita, pero que termina con niveles de pobreza, de drogadicción y de inseguridad alarmantes? Una primera cosa que tiene que ver con el sector agropecuario, que es una economía muy cerrada al comercio. Los países exportan, los países importan. Y está demostrado que para una economía pequeña lo que más le conviene, como Argentina, es el libre comercio, o sea, bajísimos aranceles a la importación. Eso es además lo que le conviene al agro. Porque si usted cierra la economía a la importación, ¿dónde creen que van a ir las inversiones? Van a ir a los sectores que están protegidos del comercio. En lugar de ir al agro, en lugar de ir a la energía, en lugar de ir al petróleo, en lugar de ir al oro, a la minería, en lugar de ir al turismo, van a ir a los sectores que gozan de esa renta extraordinaria generada porque en el país llamado Argentina es muy difícil importar. El hecho que la Argentina se haya transformado en un país cada vez más cerrado al comercio ha hecho que de a poco el país exportador haya ido desapareciendo. Muy simple. Si usted no tiene nada para importar, ¿para qué va a exportar? Porque las importaciones a la larga se pagan con exportaciones. Ergo, si usted se cierra al comercio e importa cada vez menos, por lo tanto va a exportar cada vez menos como una consecuencia directa, les diría. Así es que Argentina, así es que Argentina, cuando estallaba la crisis, la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, exportaba el 70% de su producto, era casi un país asiático en términos de hoy. El 70% de lo que Argentina producía lo exportaba. Hoy apenas el 15-16% de lo que producimos lo exportamos. A medida de que Argentina fue siendo devorada, como yo digo en mi último libro, bueno, mi último que el primero porque escribí uno solo, ¿no? Así como ha sido devorado por la sustitución de importaciones, al haber sido devorado por ello, también devorado el país por la sustitución de importaciones, los sectores de la exportación han sido devorados también. Porque si no hay nada que importar, no hay nada para exportar. ¿Para qué exportar si no hay nada para pagar? Y Argentina acá ha cometido un serio error estratégico. Y el agro, al no haber peticionado lo que hay que peticionar, también ha cometido un error. Argentina no tiene nada para ganar con la sustitución de importaciones, tiene todo para perder con la sustitución de importaciones. Tiene todo para ganar con una economía abierta al mundo, vendiéndole todo lo que sea posible. Las economías pequeñas
solamente pueden prosperar con el libre comercio. Y Argentina, que tiene todo para venderle al mundo, mucho más. Tiene para venderle agroindustria, petróleo, energía, turismo, minería. La sustitución de importaciones es solo un negocio para torrantes como Ignacio de Mendiguren. El agro tiene todo para perder con la sustitución de importaciones. Grábenselo, ¿eh? El agro solo puede ganar con una economía abierta al mundo. Y Argentina lo que ha hecho en 80 años de cadencia es cerrarse al mundo. El otro problema que Argentina tiene y que ha causado también junto con el amor enfermo por la sustitución de importaciones son las crisis derivadas de los déficits fiscales. En este gráfico, en la línea azul, ustedes tienen el resultado fiscal, ingreso menos gasto, de todos los niveles de gobierno, incluyendo intereses de la deuda, de los últimos 60 años. En la línea horizontal, esta, está el número 0. Acá está el 0. Por lo tanto, si la línea azul está por debajo del número 0, el Estado gasta más de lo que recauda, tiene déficit fiscal. Como ustedes verán en esta línea azul, salvo en 4 años, que son los 4 años de la presidencia de Néstor Kirchner, 2003, 2004, 2005, 2006 y el 2007, en todos los restantes años Argentina tuvo déficit fiscal. Solamente entonces, en 4 años de 60, Argentina tuvo superávit. En los restantes 56 años tuvo déficit. O sea, Argentina vive con un estado deficitario. Y ese estado deficitario ha provocado en estos 56 años de déficit fiscal 4 crisis homéricas. El Rodrigazo, la crisis de Martínez de Hoz, la hiperinflación y la crisis de 2002. Acá está el Rodrigazo, acá está la crisis Martínez de Hoz, acá está la hiperinflación y acá está el 2001. Y lo que se ve en el entorno de cada crisis es que parece ser que el déficit desaparece, se profundiza, la crisis parece ser que el déficit desaparece. Una vez que se les va el miedo, el déficit se profundiza, viene la crisis, parece que el déficit desaparece. Se les va el miedo, el déficit se profundiza, viene la crisis, parece que el déficit desaparece. Una vez que se les va el miedo, de nuevo la crisis, acá fue el que se vayan todos. Ahí el julepe que se pegaron en la clase política fue tan mayúsculo que terminamos con superávit. Pero al tiempo el miedo desapareció y hemos vuelto a la trayectoria deficitaria y hoy Argentina, luego de los 7 puntos de Cristina, ya está en 8 puntos el producto con Mauricio Macri. Entonces, en estos 60 años, Argentina ha tenido 56 de déficit y 4 crisis donde Argentina se prendió fuego, literalmente. Sin embargo, ustedes van a escuchar a los políticos hablar de los costos sociales de ajustar. Falso. Los costos sociales son de no ajustar el fisco y de tener déficit fiscal. Porque luego de estos 70 años donde Argentina ha tenido una economía completamente cerrada al comercio y ha vivido con déficit fiscal, hemos terminado con 30% de la población pobre por los últimos 40 años. Hoy hay 3 millones de personas viviendo en Villa Miseria y 5 millones de personas en el sector privado trabajando en blanco. Entonces acá, cuidado, que hay un discurso que huele a pescado podrido. Nos dicen que no se puede cambiar, que hay costos sociales por cambiar, cuando en realidad los costos sociales son de no cambiar. Pobreza extrema, pobreza en general, drogadicción, inseguridad, millones de personas viviendo en Villa Miseria, millones de personas trabajando en negro y 12 millones de personas pobres hoy. Los costos sociales son de no cambiar, no de cambiar. Y esto es lo que Argentina debería meterse en la cabeza. Y por si fuera poco, si algún día Argentina fuera una economía muy abierta al mundo, Argentina podría llegar a ser una exportadora de maquinaria agrícola en lugar de estar obsesionada con exportarle autos a Brasil por un comercio administrado absolutamente inviable. Los países se hacen ricos con el comercio.
Es como si yo pretendiera ganar plata vendiéndole servicio de economía a López Murphy, a Redrado. No, yo tengo que venderle a un tercero, a un distinto. Argentina tiene que comerciar con el mundo con un distinto, no con Brasil. El comercio con Brasil es inviable. ¿Mm? Entonces, en esto quiero ser categórico. Argentina no tiene nada para ganar haciendo lo que está haciendo. Argentina tiene todo para ganar con esto, con el libre comercio, con una inflación relativamente... perdón, he movido la... Acá quería ponerme. En los últimos 70 años que yo le comentaba recién, Argentina se ha debatido de manera permanente entre ajuste o crisis, un rebote luego de la crisis, al tiempo el deterioro y después de algunos años de deterioro la crisis. Piensen en 89-90, una crisis, la crisis de la hiperinflación. Durante 8 años el menemismo y la convertibilidad lograron hacernos rebotar. Acá arriba. Al tiempo el rebote se transformó en un deterioro, años 98, 99, 2000. 2001, 2002, otra vez la crisis. El rebote del kirchnerismo 2003, 2011. El deterioro 2011, 2015. Y ahora yo creo que vamos a tener un rebote otra vez. Pero les quiero decir algo hoy. Si Macri no cambia, el rebote se va a tornar en deterioro y del deterioro vamos a terminar otra vez discutiendo un ajuste o crisis. O sea, si Macri no cambia como mínimo a un Estado con menos déficit, Argentina está condenada a repetir este triángulo de que alguna vez vamos a volver a discutir un ajuste. No es mala onda, sino es imposible que usted, haciendo lo mismo, vaya a tener alguna vez un resultado diferente. Suele trillar, a lo mejor es trillado esto, pero es así. ¿Por qué Argentina viene barranca abajo en los últimos 70 años? ¿Por qué Argentina hace 40 años que tiene pobreza de 30%? Porque vive repitiendo este triángulo vicioso de hacer un ajuste mal hecho, tener un rebote, a la larga un deterioro y a la larga otra vez ajuste o crisis. Y quiero decirles, Macri, hasta ahora, en esto que es la piedra basal de la decadencia argentina, no ha cambiado nada. Ha hecho muchas cosas buenas, pero en lo profundo, en lo que hace al modelo de Argentina en los últimos 70 años, no ha cambiado. Seguimos con una economía muy cerrada al comercio, protegiendo los sectores inviables de siempre, papel, cartón, textil, etcétera. Macri ha incumplido la promesa que le hizo al campo de ir eliminando y bajando de a poquito, gradualmente, las retenciones a la soja. Las bajó un año y después ya dejó de bajarla. Es cierto, eliminó las retenciones, los RO, etcétera. Pero Argentina sigue siendo una economía muy cerrada al comercio. Tiene un gasto público impagable que hace que la presión impositiva sea récord en el mundo, en Argentina para el que está en blanco, y con mucho déficit fiscal. Así que si Macri no cambia, y obviamente yo no tengo ninguna chance de pronosticar si va a cambiar porque adivino no soy, Macri tiene que cambiar para empalmar el crecimiento que sí vamos a tener este año en crecimiento sostenido a largo plazo. ¿En qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar a ir a una economía abierta, este sería mi triángulo virtuoso, hacia una economía abierta al mundo, hacia una economía con un Estado pagable, no este delirio de gasto público de hoy, que hace que los que estamos en blanco seamos esclavos impositivos y sin déficit. Entonces los pronósticos que yo les voy a mostrar ahora son pronósticos de corto plazo que hacen a esto que yo les mostraba recién. Macri va a tener su rebote, pero tiene que cambiar para que el rebote no se transforme en deterioro y el deterioro en un nuevo ajuste o una crisis. Sépanlo. Ahora sí vamos a ir a los pronósticos de corto plazo. ¿Me puedes poner el final de la presentación ahora?
al end, al final. Y yo de ahí retrocedo con el pasador. ¿No va? Bueno, le doy yo de a poquito con el cursor entonces. Bueno, antes, una vez que aparezcan los pronósticos, los presento, pero para introducirlos. Entonces, el primer tema ya está. Vamos al segundo tema. Algunas cuestiones de muy corto plazo. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Le diría, la amenaza que había en el mundo de una vuelta del mundo hacia los populismos de derecha ha desaparecido, les diría. No, ahí ya te fuiste demasiado lejos. Trump, me parece, no es el monstruo que parecía. Déjala ahí. Trump parece ser que no es el monstruo que parecía ser. La derecha francesa ha sido derrotada. Por lo tanto, yo diría, la amenaza que había en el mundo de una derecha que nos llevara para atrás ha desaparecido. Así que yo diría que el mundo está jugando a favor nuestro. En cuanto a precios de los productos agrícolas, le diría, por lo menos grandes caídas no va a haber. De hecho, la Reserva Federal, que había algún miedo que subiera muy fuerte la tasa de interés, no lo ha hecho. Así que yo diría, me parece que tenemos un mundo amigable hacia adelante. En materia política, las elecciones de octubre. No soy politólogo, pero hablo con muchos de ellos. ¿Y qué les podría decir al respecto? Miren, Macri tiene chances de ganar las elecciones de octubre, pero aunque gane, la composición del Congreso no va a cambiar de manera sustancial. Así que yo diría, Macri va a tener que recurrir a los acuerdos a los cuales está recurriendo hoy. Tiene chance de ganar, no hay duda, y más con el peronismo dividido, si es que el peronismo llega dividido a las elecciones. Cuidado, ¿eh? A mí en algún lugar me cuesta creer que el peronismo va a llegar tan dividido como parece hoy a las elecciones de octubre. Pero aún ganando Macri, y yo no descarto que lo haga, que gane, cuidado que la composición del Congreso, muy a favor de él, no va a cambiar. Algunos temas para contarles. Algunos temas para contarles de corto plazo. Uno sobre el dólar, que a todo el mundo le preocupa. Vamos a ver un poco el dólar. Y algo sobre la deuda antes de los pronósticos. Sobre el dólar, ¿qué les diría? Y el dólar está barato. Está barato. Pero lamentablemente creo que el dólar se va a seguir abaratando. O sea, la competitividad para el agro, mirado el dólar, solamente se va a seguir deteriorando. Así que cuidado con qué proyectos se meten, cuidado con los costos. Las cosas no dan para cualquier cosa de acá en adelante. El dólar, este gráfico lo que tiene de interesante es que tiene 70 años y tiene mensualmente el valor del dólar periodo a periodo. Y se puede comparar perfectamente con el valor de hoy. O sea, hoy el dólar está en 16 pesos, 16 y medio. Bueno, piensen, cuando estallaba el Rodrigazo en Argentina, el dólar a precios de hoy era de 85 pesos. El dólar de la hiperinflación, 105 pesos. El dólar del fin de la convertibilidad, 16 pesos y medio. El dólar de junio 2002 de 46 pesos. El dólar de hoy, 16 pesos. Piensen esto, Argentina tiene hoy un valor de dólar de 16 y el de diciembre de 2001 de 16 y medio. ¿Quién dudaba que el dólar estaba barato en diciembre de 2001? Bueno, hoy tenemos el dólar de diciembre de 2001. Si ustedes quieren verlo de otra manera, hoy tenemos el dólar de 1 por 1, como si fuera el 1 por 1 de diciembre de 2001. El dólar está barato, sin duda. El déficit fiscal no se parece, no es demasiado diferente al del 2001 también. Igualmente yo creo que no hay ninguna chance en 2001, no hay ninguna chance, pero eso sí indica que tenemos alguna dificultad. Vamos a las proyecciones, ahora sí. Nosotros creemos que este año la economía va a crecer 2,5, con un consumo de 3. Acá el consumo es muy dispar lo que pasa entre consumo masivo y consumo de bienes durables. Auto, camioneta, moto está creciendo fuerte, pero el consumo masivo, comida, textiles, sigue para abajo.
El promedio entre uno que cae y otro que sube mucho es que el consumo crece 3% este año y 6% la inversión. La inflación va a estar entre 21 y 23, 4 puntos por encima de la meta máxima del Banco Central, cuyo objetivo de inflación está entre 12 y 17. Es un gran logro del gobierno haber bajado la inflación a la mitad. El año pasado terminó en 40. Este año va a terminar entre 20, 21, 23. El dólar de fin de año, nosotros lo vemos no más allá de 17, 18, subiendo solo 11% respecto al año pasado. Piensen que la inflación es el doble de la suba del dólar, ¿no? Por eso yo le digo, cuidado que el atraso del tipo de cambio y la pérdida de competitividad ha venido para quedarse. El año que viene seguimos la economía, la seguimos viendo la economía con crecimiento en este escenario que es el más probable, con un consumo entre 1 y 3 y la inversión entre 5 y 7. La inflación el año que viene bajando otro poquito con respecto a este año, ya no bajando tanto comparado contra 2016. Y al dólar lo seguimos viendo que crece por debajo de la inflación, que termina entre 19 y 20 pesos, o sea, subiendo entre un 11 y 12% respecto a este año. Este es el escenario más probable. Y yo no descartaría, fíjense que acá le estoy poniendo números al triángulo, ¿no? Aquel triángulo que yo les mostraba, donde después de un ajuste hay un rebote. 2017 es año de rebote, 2018 también es año de rebote económico. Pero insisto, antes de insistir, en el 2019 Argentina puede seguir creciendo. Sí, el rebote puede durar 2 o 3 años o 4, sí, claro. El que vino después de la hiperinflación duró 8 años. El que vino después de 2002 duró 9. ¿Por qué no va a durar 3, 4, 5 años el de Macri? Claro que puede durar. Yo hasta ahora me animo a pronosticar con alguna claridad y ponerle número al 2017 y 2018. Pero esto puede continuar 2019 y más también si nos acompaña la situación internacional. Sobre Brasil, para cerrar un poco la situación internacional, miren, Brasil, todos pensábamos que iba a crecer en 2017, no va a crecer este año, va a crecer algo el año que viene. Y eso nos ayuda a de ir algo para adelante durante el año que viene. Yo diría, para el agro, la excelente noticia es que tenemos un gobierno que ha dejado de considerar al agro como su enemigo, como sostenía el kirchnerismo. La oligarquía agropecuaria, la oligarquía vacuna, los piquetes de la abundancia, todas esas estupideces afortunadamente han desaparecido. Tenemos un gobierno que ya no lo considera el agro como su enemigo. Y por eso ha desmantelado gran parte del arsenal de medidas antiagropecuarias que tenía antes el kirchnerismo. Pero de ahí a que el agro solo tenga buenas noticias hacia adelante, hay una gran diferencia. Sin duda que tenemos un gobierno en el agro que ya no lo considera más su enemigo, pero el atraso cambiario, la presión impositiva, que es hija del enorme gasto público, y el déficit fiscal me parece que requieren de mucho coraje de parte del presidente que hasta ahora no lo ha demostrado. Está muy bien habernos amigado con el mundo civilizado y salir solo de nuestras relaciones con fascismos como el de Venezuela, China y Rusia. Pero hace falta mucho más para cambiar este destino de Argentina de tener 4 o 5 años buenos para después volver a caer, como les mostraba en el triángulo vicioso, en ajustes o crisis y del periodo del deterioro. Así que yo diría, me parece que tenemos algunos años de crecimiento por delante, pero cuidado que para el agro y la rentabilidad me parece que la cosa empieza a apretar un poco. Ahora sí, les pregunto a ustedes. Muchas gracias.